buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es martes 9 de agosto y venimos con un tema interesante, la esclerosis múltiple. Veamos la siguiente cápsula y al regreso le presento a nuestros profesionales invitados. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal. Se caracteriza por la lesión de la vaina de la mielina, que es el material que rodea y protege las células nerviosas. Este daño hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, provocando alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos, problemas con el pensamiento y la memoria. Nadie conoce la causa de esta enfermedad. Muchos especialistas consideran que puede ser autoinmune, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo, y puede afectar más a las mujeres que a los hombres. Suele comenzar entre los 20 y los 40 años de edad. Estaremos hablando de este tema tan interesante. Tenemos nuestra primera invitada del día de hoy, nuestra radióloga, la doctora Mayra Romero. ¿Qué tal, Mayrita? ¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación, Elisa. Bienvenida, de verdad, un gusto tenerte por aquí. Nuestra segunda invitada, la licenciada Vanessa Chiques, ya conocida fisioterapeuta. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí para hablar del tema muy importante como la esclerosis múltiple y la rehabilitación. Bueno, es importantísimo porque tenemos que conocer todo lo referente a esta enfermedad y para eso pues tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy. Gracias por acompañarnos, el doctor Héctor Orrego, neurólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y qué bueno que nos tomamos el tiempo para hablar de una enfermedad poco frecuente pero que puede causar estragos en la vida de las personas. Bueno, y afortunadamente es poco frecuente y hablemos de eso. ¿Qué tan frecuente es, doctor? Bueno, es una enfermedad que es más frecuente en países nórdicos del norte de Europa y que tiene mucho que ver con las latitudes. Específicamente, a medida nos acercamos a los polos de la Tierra, podemos tener mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad y mucho menos, gracias a Dios, en países como los nuestros que son de tipo tropical. Esto genera una variación en la prevalencia de la enfermedad, que puede ser en países nórdicos más o menos de 28 a 42 por 100.000 habitantes y en nuestras latitudes que puede andar entre 2 a 14 por 100.000 habitantes. Bueno, qué bueno, definitivamente que es menos frecuente para nosotros. ¿Y en quiénes son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen muchísimos factores de riesgo que se han postulado para la enfermedad. En primer lugar, el género. El género femenino es más frecuentemente afectado por la enfermedad, desafortunadamente. También la ascendencia dicta mucho en eso. Entre más pura es la raza, específicamente tirando a raza caucásica, hay mayor prevalencia de la enfermedad. Y hay otros factores de riesgo también considerados como débiles, que pueden influir en algo, pero no ser factores totalmente determinantes, como el grado de exposición a luz solar, el consumo de vitamina D, la exposición a vacunación durante la infancia y qué tanto sano o qué tan limpio sea el entorno en el que creció el paciente en su infancia. Es decir, entre menos higiénico sea el ambiente, mayor exposición a parásitos, etc. Esto genera un factor protector para la enfermedad. O sea, lo que siempre hemos dicho, entre más creamos defensas. Exactamente. ¿No? Lo que literalmente deje lo que juegue en la tierra para que adquiera Así defensas. Sí. Bueno, eso es muy interesante. Y en sí, doctor, ¿qué es la esclerosis múltiple? Vimos un poquito en la cápsula, pero en sí, ¿qué es? Bueno, hay muchas palabras que la definen y la primera que tendríamos que decir es una enfermedad crónica, es decir, se mantiene desde que se inicia durante toda la vida. Es inflamatoria, esto quiere decir que hay fenómenos inflamatorios ocasionados por las defensas de nuestro cuerpo que atacan e inflaman las vainas de mielina, como se puede ver en la gráfica, en los cuales las defensas o anticuerpos y las células atacan en la parte que se llama axón, que es la prolongación de la neurona y que va cubierta de mielina. Ahí la atacan y empieza a haber una destrucción. Esta inflamación y destrucción de estas estructuras nerviosas genera diferentes síntomas
que al irse acumulando durante el tiempo dan discapacidad. Y la otra peculiaridad de la enfermedad es que en la gran mayoría de los casos tiene remisiones y recaídas, es decir, hay episodios de brotes en los que el paciente empeora, pero que puede tener una recuperación al menos parcial de los síntomas para seguir en este caminar. Definitivamente. ¿Y la edad dijo que era más frecuente entre los...? Es más frecuente entre los 20 y 40 20 y años su 40 debut, años. pero también pueden existir entre los 40 y 50 años y entre los 10 y los 20 años en menor frecuencia. Más o menos un 10% de los casos anda en esas puntas de los grupos de edad. Muy bien. Bueno, vamos a ir hablando a lo largo del programa un poco más de los síntomas y todo, pero quisiera que la doctora Romero nos hable un poco de en qué entra radiología en imágenes. ¿Por qué es tan importante la toma de imágenes? Bueno, la toma de imágenes es importante, principalmente la resonancia magnética, que es la que nos hace el diagnóstico de esclerosis múltiple. Desde el 2001, las sociedades internacionales de esclerosis múltiple incluyeron dentro de los criterios diagnósticos a los hallazgos de la resonancia magnética, claro, indispensable a la clínica, que es la que hace el principal diagnóstico, pero ya desde el 2001 estamos incluidos dentro del protocolo para diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces existen dos tipos de estudio en estos pacientes, siempre por resonancia magnética, el estándar y el avanzado. En el estándar nosotros pues hacemos un estudio convencional al paciente en el que se detectan lesiones que pueden ser visibles en el cerebro a través de diferentes secuencias y que si es de primera vez se hace un diagnóstico sugestivo de esclerosis múltiple, el cual ya se hace confirmado de esclerosis múltiple definitiva en estudios subsecuentes. Y el estudio avanzado es en aquel estudio que puede haber dudas tanto de imágenes como de clínica, entonces se hacen pruebas específicas como por ejemplo espectroscopía, pruebas funcionales de resonancia magnética, transferencia de la magnetización y también secuencias con depósitos de hierro que pueden ayudarnos a afinar el diagnóstico y ayudar al clínico a llegar a este diagnóstico. Es decir, que sin resonancia magnética no podemos decir claramente es una esclerosis múltiple. La verdad es que sí, así como la clínica es indispensable, actualmente pues ya en los criterios 2010 la resonancia es indispensable para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que encuentran en la resonancia o qué es lo que buscamos. Licenciada Romero, ¿en qué entra? ¿Por qué es tan importante la fisioterapia? La fisioterapia es muy importante en ese aspecto, en esa enfermedad, ya que llevamos al paciente en distintas fases de su recuperación. Entonces, la enfermedad en sí tiene muchas fases, tiene 4 fases donde el paciente todavía es independiente hasta que llega a una total dependencia. Entonces, ciertamente la fisioterapia y la terapia ocupacional es muy importante para incluir al paciente o a la persona que padece esta enfermedad a la sociedad, reintegrarlo o integrarlo, darle consejos, cómo llevar su rutina, cómo manejar y tener una buena calidad de vida. Entonces, la fisioterapia dependiendo, que más adelante creo que vamos a hablar ya de las fases ya de recuperación, vamos a empezar dándole consejos al paciente, digamos, es en una fase primera, y vamos a evaluar al paciente, vamos a evaluar qué es lo que siente, cómo se siente, porque todos los pacientes son distintos. Nunca vamos a encontrar un paciente idéntico al cuadro clínico con el otro paciente, sino que igual las ganas que tenga el paciente de salir adelante, de tener una mejor calidad de vida, o cómo lo toma cuando tiene la noticia de que tiene esclerosis múltiple, cómo toma el paciente estos resultados, ese diagnóstico, ¿verdad? Si el paciente se va a deprimir, si el paciente tiene una vida súper activa, o sea, ¿cómo le podemos decir nosotros al paciente? Ya no haga esto o contrólense sus actividades, sino que vamos a llevar un proceso lento con cada uno de los pacientes. Bueno, me imagino que es un equipo multidisciplinario en el cual va a incluir definitivamente neurólogos, psicólogos, fisioterapistas, radiólogos, o sea, es bien complejo, es una patología bastante compleja, pero hablemos entonces de esta fase, doctor. ¿Cómo se van presentando las fases y los síntomas? Sí, ya están estandarizadas las fases, pero para dejar puntos prácticos para nuestra teleaudiencia, lo primero se llama episodio clínico aislado, es decir, el proceso de la enfermedad puede comenzar 5 a 10 años antes que tenga una manifestación.
Pero la primera manifestación se llama así, episodio clínico aislado. Y este es un episodio que puede manifestarse en cualquier lugar del sistema nervioso central, que puede ser un síndrome cerebeloso, esto es, falta de equilibrio, incoordinación en movimientos finos. El paciente empieza a ver que la mano puede temblar al querer alcanzar un objeto. En la gran mayoría de los casos es algo que se llama neuritis óptica, esto es dolor ocular y pérdida de la agudeza visual para que el paciente pueda captar imágenes. Casi siempre es unilateral. En otras ocasiones puede ser algo tan sutil y tan sencillo como hormigueo en la mitad del cuerpo, en la mitad de la cara, y otras veces tan dramático como quedarse sin mover la parte inferior del cuerpo, las piernas. ¿Y es un evento aislado? ¿Puede ser limitado, o sea, autolimitado también? Es autolimitado en la gran mayoría de las veces y puede tener recuperación aún sin tratamiento, al menos parcial. Y esa es la causa porque los síntomas leves casi nunca son estudiados, porque la misma persona se los guarda y dice esto ya me va a pasar, es estrés, o cuando consulta con un facultativo, como es una enfermedad rara y no es del dominio de todos, le recetan algún tipo de multivitamina, etc. Y por la misma evolución de la enfermedad, este episodio clínico aislado cede. Entonces el paciente cree, me cayó bien la vitamina y hasta ahí terminó. Pero no es así, y más allá, luego de algunos meses, existe una nueva recaída, que ya es cuando se hace definitivo el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso venimos con más de esclerosis múltiple. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. BioOil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la piel. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Pulsegin. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. BioOil ahora disponible en El Salvador a un precio de venta de $11.49. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Buenos alimentos, buena comunicación, un buen esparcimiento también, pues, y de acuerdo a disfrutar, pues, sanamente. Deporte, pero tienen que poner seguridad en los lugares de esparcimiento de la familia, ¿verdad? Para poder hacer algún deporte. Porque yo siento que del sistema nervioso dependen muchas enfermedades. Vaya, por ejemplo, la enfermedad del colon, eso es bien importante cuidárselo. Bueno, tratar la manera de comer un poquito más sano, ¿verdad? Verduras, cosas que no lleven mucha grasa. Nos cuesta porque en realidad, ¿verdad? A veces comemos lo que más nos hace daño, pero es importante cuidarnos. Es importante porque nuestro sistema nervioso es el que nos ayuda a nosotros día con día a resolver algunos problemas, ¿verdad? Y entre más tensionados estemos, hay más posibilidad de que no podamos resolver esos problemas de la mejor manera. Así como también ayuda en la parte locomotora de nuestro cuerpo. Porque es bueno cuidarlo para la salud de nosotros. O sea, uno se atiene, ¿verdad? Que se siente bien y no se trata, ¿verdad? Pero sí es necesario ir a consulta para ver, pues sí, que esté bien uno de su cuerpo, ¿verdad? Pues hoy en día las enfermedades atacan a cualquiera, más que todas las personas de mayor edad, el sistema nervioso, la delincuencia y todo eso las tienen. Importante es cuidarlos y no estar enfocados tanto en lo que pasa en nuestro alrededor, sino que cuidar nuestra salud, creo yo, ¿verdad? Yo padezco del sistema nervioso y me dan muchos medicamentos en el Hospital Rosales. Porque como a mí me operaron, ¿va? Y de eso quizás quedé un poco mal, pero el medicamento me ayuda mucho.
Bueno, una cosa es estar uno malo de los nervios porque la situación del país y otra cosa es tener una enfermedad del sistema nervioso. Este día estamos hablando de esclerosis múltiple y estábamos hablando antes del corte con el doctor Orrego, nuestro especialista invitado, acerca de que el primer evento puede ser una cuestión aislada y autolimitada, es decir, se quita el solito la misma evolución de la enfermedad. Y luego, doctor, ¿cómo continúa? ¿Cómo es que reaparece? Sí. Luego, con un segundo brote similar, que puede ser con síntomas iguales a los iniciales o en otra región del sistema nervioso y manifestarse de una forma diferente, ya viene un segundo episodio. En el entretanto de estos dos episodios, es necesario ver si la actividad de la enfermedad prosigue, es decir, aunque no tengamos un nuevo síntoma, la enfermedad puede seguir causando lesiones inflamatorias y es por ello que 6 meses después del primer brote de la enfermedad es obligado a hacer un estudio de resonancia magnética para identificar si el paciente ha acumulado nuevas lesiones. Aunque yo no vea nada nuevo en mi cuerpo, no sienta nada diferente, la resonancia es capaz de decirnos si la actividad inflamatoria de la enfermedad ha proseguido. Esto es con el objetivo de poder iniciar tempranamente el tratamiento y no esperar a un segundo brote para poder dar tratamiento. En algunas ocasiones, pues ya lo hacemos cuando empieza el segundo brote porque muchos pacientes, si se sienten bien, se pierden de la vista del médico, entonces ya no vuelven a consultar. Pero ya en esta segunda etapa es muy difícil porque los brotes se hacen más frecuentes. Pueden ser entre 2 a 4 brotes por año y cada uno de ellos va dejando discapacidad. ¿Y duran cuánto tiempo cada brote más o menos, doctor? Por definición deben de durar más de 24 horas. Un síntoma que dure menos difícilmente será considerado un brote. Y lo más común son eventos como de parálisis, hormigueo, o de lo que decía del ojo. Disminución de la agudeza visual, o sea, no ver bien, empezar a ver oscuro. Pero de un lado. No, básicamente es un ataque al nervio óptico y en ese caso es toda la imagen de un solo ojo. Exacto, toda la imagen de un solo ojo es la que se ve alterada. Y en la gran mayoría de las ocasiones se acompaña de dolor ocular. Cuando uno intenta mover el ojo, se produce dolor. Muchas veces, doctor, algunas personas que nos están viendo podrán de pronto sentirse afligidas porque es bien común, y usted me dirá, que la gente se queja de que de pronto, mire, empecé a ver y de repente empecé a ver menos, hasta que vi bien chiquito un ojito y después la imagen se fue haciendo grande. ¿Esto podría ser parecido a uno de estos eventos? Podría iniciar así de una manera lenta, pero la instauración suele darse en las primeras 24 horas a una semana. Y como ya dije, el síntoma debe ser mantenido por más de 24 horas. Muchas veces estos síntomas los podemos tener como un fenómeno premonitorio o previo a una crisis de dolor de cabeza, en cuyo caso se llama migraña con aura y no ser necesariamente esclerosis múltiple. En otras ocasiones, si es transitorio y dura segundos, puede suceder al incorporarnos, de estar sentados, que se baja un poco la presión arterial y dar este tipo de fenómenos. Sí, por eso quería que lo aclarara, porque mucha gente pues, puede ponerse nerviosa y pensar, puchica, yo sentí esto o siento esto a cada rato y asustarse. No es así, tiene que durar por lo menos 24 horas, ¿verdad? El episodio. Luego, doctor, ¿qué sigue? ¿La tercera fase? Cuando ya tiene el diagnóstico. Sí, algo que quisiera yo apuntalar muy bien en esta etapa inflamatoria es que esa es la oportunidad de tratamiento, porque luego la enfermedad entrará en una etapa que llamamos más degenerativa. Luego de un periodo de transición entre las dos, llega una etapa degenerativa y en ese momento ya casi no se acumulan lesiones inflamatorias, solo va progresando la discapacidad. Entonces ese primer momento, que en algunos pacientes puede durar 5 o 10 años, poco más, poco menos, en ese momento es donde más importante es sacar la gama terapéutica más grande que tengamos. Cualquier tratamiento que tenga un uso racional y científicamente comprobado, se justifica utilizarlo en esa etapa. Ya en la etapa más avanzada es mucho más difícil que logremos obtener un beneficio. Es decir, que en los primeros años de la enfermedad, si se detecta a tiempo, nos estamos jugando la discapacidad de por vida de esta persona. Excelente. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos servir al televidente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, fue que a mí me han dado derrame facial. Tengo 2 meses que me dio un autopar. Pero ahora estoy perdiendo el movimiento de las canillas. Y en la columna tengo una cosa que se me secaron
cartílago. Entonces hoy me han hecho un doble y dijo el doctor que del grueso de la columna que es esa enfermedad. Usted tuvo un derrame parcial, es hace 2 meses. No, tuve 2 derrames faciales. Y ahora tengo 2 meses que me dio uno total. Okay. Entonces ahora me ha agarrado un zumbido como que el zumbido del corazón y me han hecho un doble. Y dice el doctor que esa es la misma enfermedad de la columna que el yodo, pues. Doctor. Bueno, esto es algo bien importante de consultarlo, porque aunque los síntomas que refiere nuestra amiga televidente solamente son parálisis del movimiento de la cara, es fácil comprender que tiene algo que llamamos disartria, y eso es dificultad en la articulación del lenguaje y un tipo especial de disartria que se llama disartria flácida. Y esta se puede dar cuando hay problemas a nivel del tallo cerebral. En esa región podemos tener eventos isquémicos, es decir, pequeños infartos cerebrales en el tallo. Podemos tener otras enfermedades que afectan la articulación del lenguaje, como alteraciones en el cerebelo, y otras enfermedades que no tienen relación con la esclerosis múltiple, como la esclerosis lateral amiotrófica, que clásicamente se comporta con lenguaje de ese tipo. Eso es por cómo escuchamos la voz de nuestra amiga televidente. Sería importante tener más datos, pero lo que sí es clave acá es que cuando un paciente tiene parálisis facial a repetición, no debe quedarse uno con la idea que solo es algo pasajero. Debe buscarse una causa que explique las parálisis faciales que ha tenido y también la alteración en la articulación del lenguaje que está teniendo. Sin duda alguna debe ser vista por un neurólogo. Bueno, entonces esperamos que la amiga pues tenga acceso a consultar nuevamente a un neurólogo. Los datos del doctor Orrego pues están en redes sociales, o lo pueden pedir, o estuvieron al principio en la pleca debajo su nombre. Y gracias por llamarnos y que se recupere pronto. Doctor, en la segunda fase, cuando ya tenemos el segundo episodio, ¿verdad? Entonces, en ese momento, antes de dar el tratamiento, ¿qué métodos diagnósticos utilizamos antes de llegar a resonancia magnética? Es algo bien importante. El diagnóstico de esclerosis múltiple es un constructo de varios elementos. Sin duda, la imagen por resonancia magnética es esencial y sin ella no se puede sellar el diagnóstico, pero lo primero es la sospecha clínica, la afectación de diferentes lugares o áreas del sistema nervioso central y en diferente momento en el transcurso del tiempo de la vida del paciente. Y luego el siguiente paso es demostrar que hay lesiones inflamatorias en la resonancia magnética para luego confirmar el diagnóstico, y eso se hace a través de algunos estudios. Lo primero son exámenes en sangre que descarten todas las otras probabilidades de enfermedades que simulan la esclerosis múltiple sin serla, entre ellas la enfermedad de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de antifosfolípidos, etc. Es decir, que aquí los exámenes van dirigidos a descartar cualquier otra cosa. Y luego se pueden utilizar otro tipo de estudios que confirman la enfermedad, como por ejemplo el estudio del líquido cefalorraquídeo. La presencia de bandas oligoclonales es algo muy determinante a la hora de nosotros decantarnos por este diagnóstico, porque solo están presentes en algún tipo de enfermedad, entre ellas la esclerosis múltiple, entonces como que ya van teniendo más especificidad. Y este es un examen, El líquido cefalorraquídeo, esto es, tenemos que hacer una punción lumbar en la columna a nivel de la región lumbar y extraer un líquido para estudiarlo. Y ahí podemos ver la cantidad de proteínas, de inmunoglobulinas o defensas pues del cuerpo que se están produciendo, que se llaman IgG, para saber si esas inmunoglobulinas o defensas se están produciendo dentro del sistema nervioso central, lo cual nos orientaría a una esclerosis múltiple, o fuera del sistema nervioso central, en cuyo caso nos orienta a una enfermedad como las que mencioné, que pueden atacar el sistema nervioso, pero no son esclerosis múltiple, son otro tipo de enfermedades. Bueno, excelente. Entonces vámonos a una pausa comercial y venimos luego a hablar un poco del manejo y fisioterapia. El tratamiento de la esclerosis múltiple generalmente incluye el uso de medicamentos recetados y rehabilitación. Algunos médicos optan por completar el tratamiento convencional
con medicina alternativa, y en este caso, muchos hacen uso de la reflexología. Esta es un tipo de medicina corporal que consiste en aplicar presión manual a distintos puntos en los pies, las manos o los oídos. Los especialistas creen que esos puntos están conectados a los órganos y sistemas del cuerpo y que ayuda a tratar la esclerosis múltiple. Aunque existe evidencia que esa terapia puede ayudar a tratar la sensación de hormigueo, entumecimiento y otras sensaciones típicas de la enfermedad, esta no es 100% exitosa. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí en su hogar cada día con nuevos temas para que usted aprenda un poquito de salud. Estamos hablando de la esclerosis múltiple y hablábamos de los métodos diagnósticos van dirigidos a descartar cualquier otro tipo de enfermedad que pueda parecerse para no confundirnos y luego pues que el sello va a ser hecho con una genética. Doctora Romero, ¿qué buscamos ya en sí? ¿Qué es lo que buscan en la resonancia? Sí, de entrada nosotros necesitamos pues que el clínico nos oriente a qué episodio está sufriendo el paciente. Si es un primer síntoma de una enfermedad aislada, si ya es una esclerosis múltiple establecida, si es un seguimiento el que le está haciendo al paciente o si lo que quiere ver es el resultado después de tratamiento. Entonces, por ejemplo, en lo que el doctor mencionaba en la enfermedad de la neuritis óptica, nosotros ahí valoramos específicamente el nervio óptico. Vemos si está inflamado, vemos, para que la gente entienda, vemos si está gordito, más gordito que el del otro lado, vemos si está más blanco que el del otro lado, que ha realzado con el contraste, y también en esa fase tenemos que asociarlo con un barrido de la columna cervical. ¿Por qué de la columna cervical? La neuritis óptica se asocia en un alto porcentaje a lesiones también de la médula y en este caso pues hay que hacer un barrido para establecer el diagnóstico. Si es un paciente de primera vez, de un primer episodio, buscamos esas lesiones hiperintensas, se llaman, pero se ven como blancas y tienen forma ovoide, que pueden estar en diferentes localizaciones del cerebro o de la médula. Entonces hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple sugestiva. Ya en un segundo episodio, que como lo mencionó el doctor, puede ser a los 6 meses, algunos clínicos lo dejan a los 3 meses y hay otros que lo dejan al mes. Ahí sí podemos ya hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple establecida, claro, en coordinación con los síntomas clínicos y los hallazgos en líquido cefalorraquídeo de las bandas oligoclonales y de la elevación de la IgG. Muchas veces hay criterios de diseminación en el tiempo y de diseminación en el espacio que pueden ser muy específicos y muy orientados para que nosotros digamos con certeza si se trata de una esclerosis múltiple. Por ejemplo, la diseminación en el tiempo. Se mencionaba anteriormente que podrían ser, algunos autores mencionaban 9 lesiones hiperintensas, otros 4, pero ya en la última clasificación del 2010 se ha llegado a la conclusión de que una o más lesiones hiperintensas o blancas ovoideas que estén en sitios específicos pueden diagnosticarse como sugestivo de esclerosis múltiple. Estos son las lesiones yuxtacorticales, que son en la orilla de la corteza cerebral, en las lesiones periventriculares, que son alrededor de los ventrículos cerebrales, también a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula espinal. Si tenemos una lesión hiperintensa en estas localizaciones, es muy sugestivo de esclerosis múltiple. Y si es la diseminación en el tiempo, también tenemos que ver si en el momento del primer estudio hay lesiones que refuerzan asociadas con lesiones que no refuerzan. Esto también nos hace un diagnóstico de esclerosis múltiple. O que en estudios de seguimientos haya una lesión hiperintensa que no estaba en el estudio previo y esté apareciendo de nuevo, o una lesión que refuerza que no estaba en el estudio previo. Y de ahí la importancia de poder contar con la primera imagen y con las subsecuentes para que nosotros podamos establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y luego, pues, los otros estudios, como les mencionaba, herramientas dentro de la misma resonancia magnética que podemos utilizar, como es la espectroscopía. Esta es una secuencia que tiene un software, el equipo, en el cual podemos medir los metabolitos de las lesiones,
que en el caso pues, de esclerosis múltiple ya están establecidos los metabolitos que se van a elevar en la fase aguda y en la fase crónica. Y así otras herramientas como por ejemplo las pruebas funcionales que están muy en boga hoy, en las cuales podemos ver qué partes del cuerpo se estimulan o no tras el medicamento administrado. Bueno, entonces media vez ya tenemos el diagnóstico. ¿En qué va a consistir el tratamiento, doctor? Sí. El tratamiento se divide en dos tipos. El tratamiento en el brote, en el momento que hay un ataque agudo de la enfermedad, se resume básicamente en esteroides por la vena a dosis altas, que en general se andan dando por 5 días. Pero el tratamiento que va a evitar o que modifica la enfermedad para evitar que siga teniendo más recaídas el paciente, hay tratamientos de primera línea, algunas veces efectivos, muchas otras veces desafortunadamente no lo son, que se llaman interferones y glatiramera acetato. Los nombres son puros trabalenguas, pero pues así se llaman. Y en una gran cantidad de pacientes, desafortunadamente estos medicamentos de primera línea, a pesar de darlos en las dosis correctas, la actividad de la enfermedad prosigue en el tiempo y uno tiene que decantarse por una segunda línea terapéutica, que son medicamentos mucho más potentes, con más riesgos, pero que también generan un cambio, un impacto en la enfermedad que en los últimos años se ha venido registrando como lo que nunca antes se había visto en ella. Hay pacientes que pueden estar, hablamos que pueden tener entre 2 a 4 brotes, pacientes que pueden estar libres de brotes durante 5 años completos. ¿Y esto qué hace? Que acumule menos discapacidad y que el paciente pueda tener su vida normal, es decir, estudio, trabajo, etcétera, su vida familiar. O sea, que no avanza a las siguientes fases. Se mantiene. Y algo importante es que la enfermedad por sí sola tendrá una etapa en la que ya no va a tener tanta inflamación, tantos ataques inflamatorios. Entonces, si en el primer momento, la primera etapa inflamatoria, nosotros le aplicamos el adecuado tratamiento al paciente y no renunciamos a esa conducta de decir, bueno, es que es una enfermedad incurable y seguirlo tomando así como, bueno, otro brote, pues sí, ni modo, esa es la enfermedad. Si nosotros golpeamos duro a esta enfermedad en la primera etapa inflamatoria, es probable que en la segunda etapa, que ya es más degenerativa, el paciente logre llegar a ese momento sin mucha discapacidad. Y si logra eso, puede durar muchos años con muy buena calidad de vida. Excelente. ¿Y en qué consiste la terapia? Bueno, dependiendo de las fases en las que está licenciada. Así es. La fisioterapia se basa en todas las fases. En todas las fases de la enfermedad vamos a hacer un programa especial para ese paciente con esa enfermedad, comenzando por hacerle un programa de ejercicios específicos al paciente. El paciente se le hacen ejercicios de estiramientos, ejercicios que no lo fatiguen mucho muscularmente. Entonces se hacen y se le enseña al paciente cómo no fatigar mucho su energía, cómo no gastar mucho su energía en otras actividades, porque tiene que pasar ese proceso de estiramientos para no llegar a una contractura. Porque hay pacientes que como van acumulando como deficiencias en todo su cuerpo, entonces vamos a hacer que el paciente mismo vaya reconociendo esto que le está afectando. Digamos, ahora tengo una parestesia, no tengo coordinación de mi mano, me caigo cuando camino o pierdo el equilibrio fácilmente. Entonces todo esto el paciente tiene que tener como la buena voluntad también de hacer los ejercicios que se le establezca un profesional de la salud. En ese caso un fisioterapeuta. También tiene que hacer, digamos, si el paciente está en fase que tiene mucho dolor, a veces agarra mucho dolor del trigémino, que es un nervio del rostro, agarra mucho dolor en la cara, vamos a hacer la terapia para eliminar el dolor de la cara en ese momento, de rostro. Si el paciente tiene una parestesia, vamos a hacer la terapia de rehabilitación para que el paciente no sienta la parestesia, aumente su sensibilidad. Si el paciente tiene un problema de coordinación motora, vamos a hacer que el paciente poco a poco vaya aprendiendo cómo caerse y cómo levantarse, porque es inevitable. Así como tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a caernos y a levantarnos. O sea, literalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que aumentarle la fuerza al paciente, aumentar los arcos de movimiento para que el paciente no tenga contracturas. Una contractura es como que en la articulación la tengamos dura, entonces ahí el paciente poco a poco lo va aliviando.
Bueno, definitivamente la terapia es muy importante para mantener al paciente activo dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Tanto físicamente como también a la vez indirectamente, pues psicológicamente. Vámonos a un corte, pero antes veamos lo que podemos hacer en terapia en casa. La rehabilitación física en la esclerosis múltiple es como una carrera a larga distancia. Lo importante es ser disciplinado y constante. Ejercite su cabeza con los siguientes ejercicios. Mueva la cabeza lentamente sin hacer movimientos repentinos y manteniendo los hombros relajados en todo momento. Permanezca en la posición indicada un tiempo mínimo de 20 segundos y tenga en cuenta que cuando incline la cabeza hacia atrás debe mirar hacia arriba y cuando incline la cabeza hacia adelante debe mirar hacia abajo. Incline la cabeza en dirección al hombro, como si intentara alcanzarlo con la oreja. Es recomendable salir a caminar y tomar el sol para adquirir la vitamina D, que ayuda en esta patología. Manténgase siempre en actividad para mantener el cuerpo en buen estado físico. Realice los ejercicios en un sitio fresco, cómodo y tranquilo. Escuche su cuerpo y pare cuando se sienta fatigado, mareado o sienta hormigueo. Cualquier consulta, pregunte a su fisioterapeuta. Esclerosis múltiple, el tema del día de hoy, y estamos hablando pues del manejo tanto con medicamentos como lo que es terapia para rehabilitación, pero ¿qué hay de otros tratamientos que están en boga o que se escuchan para que la gente sepa acerca de esta terapia con abejitas? Doctor, ¿qué opinión tiene o si sirve o no? Claro, se ha utilizado en Sudamérica picadas de abeja. Simplemente no se sabe en este tipo de terapias cuántas abejas deben de picarlo, qué tipo de abeja, etcétera, de tal manera que es imposible estandarizar tal cosa, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues no existen estudios científicos que demuestren beneficio de la misma, de tal manera que cuando esto se trata de llevar a la práctica clínica, no es algo... Aparte que le puede generar una alergia. Que tenga beneficio, puede morir de una anafilaxia. Exacto. Asimismo, hay ya una revisión, nosotros nos basamos en revisiones mundiales de una red que se llama Cochrane. Y este es un sitio muy confiable como para saber qué es verdad y qué es mentira en todo esto de terapéutica. Hay revisión ya sobre acupuntura en esclerosis múltiple, ningún beneficio para ella, por supuesto en la enfermedad ninguno, y en la espasticidad se creía que podía tener beneficio, pero no lo hay. También se ha hablado de terapias con micro y macronutrientes, basados en una hipótesis que podría ser válida porque nosotros tenemos en nuestra dieta 9 de los micronutrientes que normalmente usa nuestro cuerpo, que son 92. Entonces uno se queda, wow, algo me falta, esto me podría curar una enfermedad. Pero al hacer esta terapia resustitutiva de oligoelementos o de micronutrientes o de modificar la dieta del paciente, no se logra ningún beneficio. Lo mismo es con los suplementos de vitamina D. Hay razones válidas para creer que la deficiencia de vitamina D está implicada como un fenómeno más en la producción de la enfermedad, pero al dar suplementos de vitamina D no se ve ningún cambio en la fisiopatología o en el progreso de la enfermedad. Y finalmente, medicamentos innovadores que sí gozan de buena evidencia. Estamos hablando de medicamentos que pueden lograr que hasta un 80% de los pacientes permanezcan sin brote durante los primeros 5 años, que hasta un 60% de los pacientes no logren tener necesidad de utilizar cualquier otro tipo de medicamento para la enfermedad en los primeros 5 años. Y este es el caso de un medicamento que se llama alemtuzumab. Igual es un nombre puro trabalengua, es un medicamento innovador, es un anticuerpo monoclonal, es ingeniería médica puramente aplicada y es una sustancia que lo que hace es barrer la memoria, llamémosle así, de los linfocitos o de estas células que están comandando la destrucción de la mielina en el sistema nervioso central.
para que cuando haya una repoblación de estos linfocitos, es decir, vuelvan a crecer los linfocitos en nuestro cuerpo, vengan linfocitos nuevos que no tengan esa memoria de ataque para la mielina. Y esto genera, para un medicamento que se aplica solo 2 veces en la vida, se aplica una vez y luego se repite al año, y nada más que eso, en toda la vida, esto genera que estos linfocitos pierdan la capacidad de atacar el sistema nervioso central. Y ha generado muy buenos cambios en los pacientes. Precisamente tuvimos la oportunidad de aplicar por primera vez en toda Centroamérica y el Caribe este medicamento en una paciente salvadoreña que ha tenido hasta la fecha muy buenos resultados. Es un medicamento muy prometedor. Repito, esta enfermedad aún no tiene la cura, pero esto es lo que hoy por hoy está dando mejores resultados en casos de esclerosis múltiple altamente activa, es decir, aquellos pacientes seleccionados de todos los que tienen esclerosis múltiple que tienen mayor actividad inflamatoria y que generan discapacidad más devastadora. En esos pacientes es en los que mejor les va con este tipo de medicamento llamado alemtuzumab. Muy interesante, doctor. Entonces, ¿esto todavía es experimental o ya está? No, ya es un tratamiento aprobado por la FDA y por la EMA en Europa, que ya pasó esa etapa experimental. Estamos hablando que la cohorte inicial de pacientes, porque esto lleva un proceso, ¿no? Claro. Primero estudios preclínicos en animales, luego clínicos, pilotos, etcétera. Pero ya desde hace más o menos, los pacientes que empezaron a utilizarlo llevan 10 años de seguimiento de los primeros pacientes que lo empezaron a utilizar, y en todo se ha tenido muy buen resultado. No es un medicamento exento de riesgos, por supuesto, pero ya no es un medicamento experimental. Es una terapia que se puede utilizar en un paciente bien seleccionado, que cumpla algunas características y genera cambios impactantes en la progresión de la enfermedad. O sea que ya está estandarizado en todo el mundo. Y se aplica 2 veces en la vida. ¿Esto es inyectable? Sí, es por la vena, exactamente. Bajo un protocolo estricto de otras medidas que hay que tomar. Es todo un proceso que se hace. El paciente se ingresa para aplicar ese tipo de medicamento. Como les digo, tiene algunos riesgos que son bien importantes y que pueden llegar a amenazar la vida del paciente si no se aplica de manera correcta. Y solo se aplica una vez y se repite en el segundo año y hasta ahí. Eso es todo el tratamiento. Se evita con esto pues inyecciones 3 veces por semana, etcétera, que son los tratamientos estandarizados que se usan actualmente en el país. Tanto de esteroides como de interferones. Exactamente. O sea que eso, prácticamente ese tratamiento vendría a sustituir los otros 2 por este tiempo. Sustituye los interferones y el glatiramel acetato y evita que el paciente tenga necesidad de usar esteroide cuando haya recaída, porque simplemente el número de recaídas se abate, disminuye. Bueno, muy interesante y bueno saberlo porque es una opción más. Vámonos al último corte y volvemos ya con el final de Salud TV. Bueno, quisiera que en este bloque el doctor nos hable un poquito también de lo que es la evolución de la enfermedad, lo que es natural. Ya hablamos de fase 1 y fase 2. Luego, ¿qué sigue, doctor? Sí. Cuando se acumula discapacidad, empiezan a fallar diferentes sistemas funcionales dentro del sistema nervioso central que se han dividido en funciones mentales, esto es, capacidad cognitiva, de memoria, retención, lenguaje. Otro es intestino y vejiga, porque se va perdiendo la continencia de los esfínteres, la capacidad para contener, hacer del 1, del 2. Cerebelo, que es una función muy importante para equilibrio y coordinación. Sensibilidad para las sensaciones de las diferentes áreas de nuestro cuerpo que están comandadas en el sistema nervioso central. El sistema motor, que le llamamos piramidal, esto es desde reflejos exaltados, cuando uno golpea con el martillo, aumentan los reflejos, hasta espasticidad, que es una contractura muy grande de las extremidades que le impide mover al paciente, debilidad que puede llegar incluso hasta la plegia o parálisis de una o las 4 extremidades en este caso, el sistema visual que puede ser tan afectado como al punto de llegar a ceguera de un solo ojo o ceguera de un ojo más casi ceguera del otro ojo. Son todas las discapacidades que se van acumulando y se dividen en esos sistemas. En base a eso nosotros podemos hacer una escala que va de 0 a 10. 10 es muerte y 0 es asintomático y que tiene algunos puntos
como para saber en qué nivel estamos. Por ejemplo, usar bastón ya es un nivel de discapacidad de 6, ya después silla de ruedas es estar en un nivel de 8 y así va subiendo hasta estar encamado, incontinente, con necesidad de sondas vesicales para poder eliminar orina, sin poder tragar en algunas ocasiones, uso de gastrostomía, que es una sonda que va directamente al estómago para que el paciente pueda alimentarse por ahí, ya que pierden la capacidad de deglución, de lenguaje, comunicación y movilidad. En este momento ya la enfermedad, si ha avanzado a ese punto, genera confinamiento en cama y la causa de muerte muchas veces es falla respiratoria por neumonías, infecciones o lesiones en piel que llamamos escaras o úlceras, las cuales pueden infectarse y llevar al paciente a la muerte. Existe una herramienta, porque esta escala de discapacidad se llama EDSS, una herramienta que es capaz y es computarizada, que es capaz de comparar la discapacidad que tengo yo como paciente de esclerosis múltiple con el resto de pacientes de esclerosis múltiple en el mundo. Y eso me hace saber, bueno, para la mayoría de pacientes que tienen 6 años de evolución en la enfermedad, yo estoy así de mal en la escala. ¿Cómo está el resto de pacientes? Claro. Esto me puede hacer sentir que voy muy bien o voy muy mal de acuerdo a cómo me puntúe. Bueno, realmente un tema que hay tanto de qué hablar, un tema muy complejo. Esperamos que hayan aprendido mucho. Yo quiero dar las gracias, doctora Romero, licenciada chicas. Doctor Orrego, de verdad un gusto haberlo tenido por acá. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos y mañana venimos con otro tema interesante. Vamos a hablar mañana del narcisismo. Así que por hoy, que tengan una feliz tarde y que Dios me los bendiga. Thank you.